Bien, adaptación de las modalidades de contratación a las necesidades empresariales y estabilidad en el empleo. ¿Es posible su compatibilización? Es el tema de hoy, es el tema de las modalidades de contratación. Hablamos del contrato, hablamos del empleador, ahora vamos a hablar de las modalidades de contratación y en particular de las vinculadas con la determinación de la duración del contrato de trabajo. Bien, o sea, aquí lo que vamos a tratar de hacer es poner en contacto dos necesidades que son presentadas normalmente o muchas veces, no normalmente, pero muchas veces como necesidades contradictorias. Por un lado, la necesidad de que los ordenamientos laborales prevean o incluyan, como no podría ser de otro modo, herramientas que permitan a los empresarios adaptar de forma flexible el número de trabajadores, el volumen de trabajadores de los que disponen a las necesidades variables por su propia naturaleza del desarrollo de la actividad productiva. Y crear instrumentos que permitan al empresario ir adaptando el volumen de personal a sus necesidades, a lo que requiere, a las necesidades que requiere, las necesidades que le plantea la atención de la demanda. Poner en contacto este imperativo con otro, como es el de, o la necesidad de garantizar a quienes trabajan, pues un grado razonable de estabilidad en sus puestos de trabajo, que les permita, naturalmente, atender a través de los recursos que esos puestos de trabajo les proporcionan a la satisfacción de las necesidades y también a la construcción de sus proyectos vitales. Lo que vamos a tratar de hacer es determinar la medida en que resulta posible, en contra de lo que muchas veces se sostiene, construir soluciones desde el punto de vista técnico que tengan la capacidad de atender razonablemente ambos imperativos. O sea, que sean capaces de atender a la vez a esa necesidad que tiene el empleador de instrumentos flexibles para adaptar el volumen de personal a las condiciones de la demanda y esa necesidad de los trabajadores de contar con estabilidad en el puesto de trabajo del cual dependen sus proyectos vitales y sus condiciones de subsistencia. Y para eso lo que vamos a hacer es empezar aproximándonos al discurso sobre la flexibilidad de las normas e instituciones laborales, a través del cual se busca atender la primera necesidad empresarial, y luego poner en contacto ese discurso con las exigencias que se derivan de la construcción jurídica del principio de estabilidad, que por otro lado busca satisfacer la necesidad del trabajador de estabilidad en el puesto de trabajo. Bien, vamos con lo primero, el discurso de la flexibilidad y la adaptación del derecho del trabajo a las necesidades empresariales. Bueno, yo creo que a estas alturas, bueno, algunos hay por ahí que no, pero la práctica total, alguno incluso que manda correos electrónicos a mansalva, ¿no? Con sus opiniones, etcétera, pero normalmente, prácticamente todos los laboralistas coincidimos ya en entender que el derecho del trabajo debe adaptar su configuración a las exigencias y a las necesidades derivadas del funcionamiento del sistema económico. Es decir, frente a la idea que predominaba en los años 60 o 70, según la cual las normas laborales estaban hechas para enfrentar y contradecir los condicionamientos del mercado, pues ahora se acepta sin demasiada dificultad que las normas laborales no pueden operar en contra o a espaldas del mercado y que por lo tanto las normas laborales tienen que cumplir no solo un test de eficacia social, que también, ahí está su razón de ser, sino igualmente un test de eficiencia económica. Claro, cambio de perspectiva. Cambio de perspectiva. ¿Qué hay en la base de este cambio de perspectiva? Aquello de lo que les hablé también el día de ayer, la emergencia a partir de los 80, pues de un nuevo modelo de organización de la producción y de las relaciones económicas que ya no está basado en el relanzamiento de la demanda propio del keynesianismo, sino en
una opción distinta, más vinculada a lo que podemos llamar el relanzamiento de la oferta. El relanzamiento de la oferta. La idea es que la situación de estancamiento, crisis, incertidumbre, inestabilidad que se generó en las economías capitalistas a partir de los años 70 del siglo pasado tenía su origen, eso es el diagnóstico, el diagnóstico que en su momento se desarrolló para justificar lo que vendría después, tenía su origen en el sofocamiento del mercado por el intervencionismo estatal. Y que por tanto, como decíamos ayer, para salir de la crisis había que recuperar el libre funcionamiento del mercado, relanzar la competencia a nivel local y también a nivel global. Ideas que se pondrían en marcha, fueran correctas, o sea, respondieran a un diagnóstico correcto o respondieran a un diagnóstico incorrecto, eso nos da igual, porque finalmente se aplican. Tienen en cuenta con el respaldo político para hacerse a nivel de Estados Unidos, Reagan, a nivel de Inglaterra, Thatcher, a nivel de los organismos internacionales, cuentan con el respaldo político, se ponen en marcha en los años 80 y consiguen introducir un cambio radical en la forma como se desarrolla la actividad económica y por tanto también cómo desarrollan su actividad las empresas. La competencia deja dentro de este esquema y de ser una competencia circunscrita a los mercados nacionales protegidos ante el exterior, se convierte en una competencia global y esto genera algo que también comentamos ayer, que se empieza a imponer la idea de que la capacidad de las empresas para competir depende de, o para operar en el mercado, depende de su capacidad para adaptarse, para adaptar su organización de la producción, su funcionamiento, a las variables necesidades del mercado. Es decir, aquí viene la palabra mágica de los 80, ¿no?, de su flexibilidad. Entonces, el nuevo contexto sitúa, como dijimos ayer también, a la flexibilidad en el centro de los programas de reorganización de la producción y también de reforma de la legislación laboral. En relación con la legislación laboral, pues se afirma que las normas laborales heredadas de los años 70 pues han sido diseñadas para un contexto de expansión constante de la demanda, impulsado desde el intervencionismo estatal, el keynesianismo, y que ahora la nueva situación necesita otro tipo de normas que concedan al empresario más capacidad de responder a las fluctuaciones del ciclo económico, más adaptabilidad, capacidad de adaptación. Claro, y este es el origen del consenso de la mayor parte de los laboralistas en torno a el discurso de la flexibilidad. Es decir, ya nadie discute, o casi nadie, ya les dije que alguno hay por ahí, pero casi nadie discute que la nueva situación actual, sea correcto o no el diagnóstico que la impulsó, es ahora distinta que la precedente y que el derecho del trabajo tiene que adaptar sus soluciones a esa nueva situación de mayor competitividad, de mayor incertidumbre, de mayor variabilidad cuantitativa y cualitativa de la demanda, etcétera, todo lo que dijimos hace 24 horas. Claro, este es el origen del consenso y estos son los límites, porque si dicho eso, en lo que no se coincide es en la manera como se debe proceder para conseguir conceder a las empresas esa necesaria, convenida prácticamente por todo, flexibilidad. Cómo construir o dotar a las empresas o construir un derecho de trabajo flexible. Y es que en realidad no existe una, como se dice en la diapositiva, sino varias formas de entender la flexibilidad que se distinguen por la manera como articulan las fuentes, los poderes normativos. A la larga, el debate sobre la flexibilidad es un debate sobre fuentes, sobre prioridad de las fuentes, y en el fondo es un debate sobre poder en las relaciones laborales. ¿Quién tiene el poder de definición en materia de relaciones laborales? De eso se trata, básicamente. Hay un primer tipo de flexibilidad que tiene inspiración, digamos, neoliberal,
Y aquí de lo que se trata, o lo que se propone, es de sustituir los métodos tradicionales de regulación, incluso los métodos actuales, por otros que concedan una importancia fundamental a la autonomía de la voluntad. Es decir, hay que desregular radicalmente el mercado de trabajo, suprimir las normas intervencionistas, recortar al máximo el poder sindical y, a la larga, permitir que las partes de la relación laboral, con libertad a nivel individual, fijen las condiciones laborales según las condiciones del mercado. Primera opción. Segunda opción, el llamado liberalismo colectivo, que lo que propone no es un cambio de prioridades en la fuente de regulación, sino un reequilibrio, ¿no? El primero es una sustitución de fuentes, aquí es un reequilibrio entre fuentes. La idea es incrementar el protagonismo de la negociación colectiva y reducir el protagonismo de la ley. Es decir, que la ley fije menos condiciones laborales, imperativas, y los convenios colectivos, las partes sociales tengan más libertad para adoptar soluciones según las condiciones particulares de cada sector, de cada actividad, de cada empresa. Otra forma de entender la flexibilidad. Y finalmente está el tercer paradigma, que es el de la flexibilización del contenido de las normas laborales. Aquí ya no se trata de suprimir nada, las normas laborales, ni de reducir el protagonismo de las normas laborales, sino de adaptar el contenido. Adaptar el contenido para crear instrumentos, crear herramientas que permitan al empleador adaptar la gestión de los recursos humanos a las fluctuaciones de la demanda, a las condiciones del mercado. Se trata de suprimir o modificar todas las normas que impidan o dificulten, más allá de lo razonable, esa adaptación, y crear normas e instituciones que la favorezcan. Claro, detrás de cada una de estas construcciones hay una distinta forma de concebir las relaciones entre el sistema laboral y mercado, y hay una diferente ordenación de poderes reguladores y de prioridades. En cada uno tiene el poder una instancia distinta. En el primer modelo, el protagonismo lo tiene la voluntad unilateral del empleador, o en todo caso, la voluntad conjunta de las partes del contrato, que difícilmente se distingue en muchos casos, en la mayor parte de los casos, en derecho laboral de la primera. En el segundo modelo, el protagonismo lo tienen los agentes sociales, los empresarios y los sindicatos. Y finalmente, en el tercero, no se renuncia al papel ordenador del legislador, que el Estado mantiene su prioridad. Entonces, el discurso de la flexibilidad, entonces, es un discurso ambiguo, porque puede encubrir opciones de política del derecho, de ordenación de las fuentes, de relaciones de poder diferentes, muy distintas entre sí. Ahora, es un debate, como se dice a continuación, finalmente constitucionalmente condicionado. O sea, no es que en todos los sistemas se puede elegir con libertad cualquiera de estas opciones, porque por lo menos en aquellos sistemas como el español o el peruano, donde las constituciones reconocen un importante bloque de derechos individuales y colectivos a los trabajadores, y además atribuyen al Estado un rol importante en el reequilibrio de las de las desigualdades, pues difícilmente tendrán un espacio de plasmación relevante el modelo de la desregulación laboral, que parte precisamente de negar esos derechos individuales y colectivos, o el modelo de liberalismo colectivo, que por lo menos niega el primer tipo de derechos. Por tanto, en sistemas como los nuestros, el punto de arranque está representado por la opción de flexibilización del contenido de las normas. De lo que se trata es de reformular el derecho del trabajo, no de acabar con él o de sustituirlo por otra cosa, porque no se puede constitucionalmente, además. Incluso se hubiera podido en el Perú, porque en el año 93 hubo una constituyente, Fujimori, que hubiera podido introducir una constitución de origen de fuente neoliberal, y no lo hizo.
Si quieren profundizar en las razones y por qué, pueden ver mi trabajo, Derecho Constitucional del Trabajo. Hay un capítulo de por qué, ¿no? ¿Por qué finalmente un gobierno de inspiración neoliberal no, digamos, aprueba una constitución neoliberal cuando de legitimarse social y políticamente después de un golpe de Estado se trata? Pero bueno, no nos vamos a detener en eso. Entonces, el modelo de la flexibilización de las normas laborales propugna no la eliminación ni la sustitución del intervencionismo estatal, de la norma laboral, sino la revisión de su contenido. Suprimir, sustituir todo lo que dificulta, más allá de lo razonable, la adaptación, y crear instrumentos que permitan esa adaptación de las condiciones laborales a los cambios. Es una solución de síntesis en el fondo, ¿no? Por eso tiene, además de por razones constitucionales, un gran respaldo, ¿no? Síntesis entre las opciones extremas, ¿no? Desregulación la radical o mantenimiento ultranza del modelo de derecho del trabajo de los 60, 70, ¿no? Es un modelo además que no cuestiona la esencia del derecho del trabajo. Lo que plantea es construir un derecho del trabajo técnicamente capaz de atender esas necesidades. Ahora, ¿cómo concibe la flexibilidad de este paradigma? Ya volviendo sobre lo mismo quizá, ¿no? ¿Qué podemos entender como flexibilidad? Porque lo hemos venido diciendo, ¿no? Esto voy a pasar rápido sobre capacidad de adaptación a situaciones nuevas, inciertas, cambiantes. Se trata de crear instrumentos que permitan al empleador responder a esos cambios, reduciendo los efectos negativos que esos cambios tienen o pueden tener sobre la estructura de costos de la empresa. Crear herramientas para esa adaptación. Por lo tanto, ojo, el juicio sobre la flexibilidad de una norma laboral no está relacionado con la existencia misma de una norma, ni tampoco con la presencia necesariamente de una solución protectora. La clave es otra: si esa regulación concede o no capacidad al empleador para acomodarse a los cambios que surgen. Esa es la clave de si una institución es flexible o no. Claro, esto es distinto que en el caso de los paradigmas de reguladores, ¿no? Porque en el caso de los paradigmas reguladores, la flexibilidad es adaptabilidad del régimen de la relación laboral no a las variables condiciones del mercado, sino a la voluntad de las partes y del empleador. O sea, los que conciben este planteamiento, los que tienen esta idea, parten de que toda institución es rígida, se impone una solución a las partes. Eso es lo que subyace muchas veces. Esto es rígido. ¿Por qué? Porque impone una solución imperativa. Pero como hemos visto, esto no está en la esencia del problema. Proponer una solución imperativa puede ser una solución, puede ser también una opción flexible, si esa solución imperativa está pensada en clave de adaptación y no en clave de imposición irracional. Entonces, digamos, la intervención estatal en este modelo de regulación es per se un factor de rigidez, sin importar el sentido, mientras que en el paradigma de la flexibilidad depende del sentido. Y claro, en un ordenamiento como el peruano o el español, el juicio sobre flexibilidad o no de las normas laborales y sobre la regulación de la contratación, pues se tiene que hacer sobre el primer paradigma, el de la flexibilidad legislada, y no sobre el segundo, el de la flexibilidad según la voluntad de las partes y del empleado. Bueno, hecho este excursus teórico sobre la flexibilidad, que es fundamental, vamos ahora con el principio de estabilidad y lo que llamo a ello la doble alma de este principio, ¿no? ¿Qué es el principio de estabilidad? Es el instrumento técnico a través del cual muchos ordenamientos, no todos, protegen el interés del trabajador a la conservación del puesto de trabajo. De eso se trata a través del principio de estabilidad. Claro, ese interés no se protege imponiendo al empleador el mantenimiento a ultranza a toda costa de la relación de trabajo. No es un matrimonio esto. Hasta el matrimonio se puede terminar, ¿no? Más todavía una relación laboral. No se trata de eso. Aquí se trata de, a través del principio de estabilidad, de garantizar el mantenimiento
de la relación laboral mientras persistan las condiciones que dieron origen a esa relación. Y mientras no surja alguna circunstancia que lo dificulte. O sea, mientras pues se necesite el trabajo del trabajador y el trabajador pues no meta la pata, no incumpla con sus obligaciones. De eso se trata. ¿Cómo se consigue esto? Que la duración dure todo lo que puede durar, según las condiciones materiales. Convirtiendo los actos empresariales vinculados con la continuidad, el acto de contratación y determinación de la duración y el acto de despido, extinción por voluntad unilateral del empleador, convirtiendo esos dos actos en actos causales. De eso se trata. Así garantizamos ese interés a que la relación se mantenga mientras persistan las condiciones que lo originaron. Es decir, convirtiendo la contratación y el despido en actos que no dependen de la libre decisión de las partes, sino que están condicionados por la concurrencia de algún presupuesto de carácter objetivo que el legislador ha previsto de manera imperativa. De eso se trata. El legislador ha previsto que la extinción se produce con arreglo a la presencia de determinadas causas. Esa es la manera como se garantiza técnicamente o se consigue garantizar técnicamente este interés. Por lo que aquí nos interesa, que es el tema de la contratación y la determinación de la duración del contrato de trabajo. En virtud del principio de estabilidad, pues las partes del contrato de trabajo no están facultadas, no son libres para decidir cuál debe ser su duración. No son libres. ¿Pero por qué? Porque sobre su voluntad prima una regla imperativa. Una regla imperativa que les impone una cierta fórmula o modalidad de determinación de la duración. Esa es la idea. El legislador impone y le dice, yo quiero contratar de esta... No, señor, usted no va a contratar como usted quiera, sino como yo quiero. Como yo he decidido que tenga que ser en función de estos presupuestos objetivos. Claro, esa regla no es una regla arbitraria, evidentemente, ¿no? Sino que tiene que ver, miren ustedes por dónde, con la satisfacción de las necesidades productivas del empleador. No con lo que quiere el trabajador. Lo que quiere el trabajador aquí no importa. Lo que importa es lo que necesita el empleador. Es decir, el principio de estabilidad lo que hace es vincular con criterio objetivo, como vamos a ver, el tipo de contrato a celebrar, contrato permanente o por tiempo indefinido, o contrato temporal o de duración determinada, el tipo de contrato con la naturaleza de las tareas, permanentes o temporales, que va a desarrollar el trabajador. De eso se trata. No importa lo que quiere el trabajador, lo que importa es lo que necesita el empleador. O sea, que se intenta establecer una relación entre qué tipo de necesidad, entre qué tipo de contrato se va a celebrar y qué tipo de necesidad se va a atender. Y entonces, siempre que las labores que va a desarrollar el trabajador tengan un alcance limitado en el tiempo, no tengan un alcance limitado en el tiempo, siempre que las labores que desarrolle el trabajador no podamos establecer que tienen un alcance puramente temporal o limitado en el tiempo, entonces deberá celebrarse un contrato por tiempo indefinido. Sin embargo, cuando se trate de tareas de carácter temporal, cuando yo necesito el trabajador solamente por un tiempo, porque la tarea es temporal, entonces sí procede celebrar un contrato temporal o de duración determinada. O sea, la idea es necesidad temporal, contrato de duración determinada. Necesidad que no podemos establecer que es temporal, contrato por tiempo indefinido. Y claro, si esto es así, el principio de estabilidad en el empleo tiene en realidad una doble alma. Porque claro, busca favorecer que el contrato dure, evidentemente, lo cual interesa al trabajador. Pero también, esa es una de sus almas, pero también tiene otra, que es la central.
de adaptación de esa duración del contrato a las necesidades objetivas de la empresa. De eso se trata. ¿Cuál es la vía por la cual se satisface el interés del empleador? ¿El interés del trabajador? Pues vinculando la duración del trabajo a la necesidad de la empresa. En ningún caso se postula que el contrato dure más porque al trabajador le gustaría que así sea, o porque le interesaría, o porque le conviniese, que lo que las necesidades empresariales aconsejan. Y por tanto, yo no creo que pueda considerarse que este principio es un principio rígido. Antes bien, y eso cuando yo decía esto en los años 90, pues era una cosa que no la decía prácticamente nadie, ¿no? El principio de estabilidad en el empleo es un principio en su esencia flexible. Flexible porque está pensado en clave de adaptación de la gestión de personal a las necesidades de las empresas. De eso se trata. O sea, favorece al trabajador porque impide la arbitrariedad, pero nada más. Nada más, eso es todo. Eso es todo. Punto. Lo que pasa es que esa adaptación a las necesidades de las empresas se produce de acuerdo con el tercer modelo de flexibilidad, el de la adaptación de las instituciones, recurriendo a una regulación que tenga en cuenta las necesidades empresariales y no por la vía del primer modelo. Es decir, recurriendo a la voluntad unilateral del empleador, al pacto entre las partes, que en el fondo no hay gran diferencia. Entonces, yo creo que conceptualmente, estabilidad y flexibilidad no son incompatibles. Incluso, el principio de estabilidad en el empleo, en materia de contratación, es capaz de satisfacer eficientemente las necesidades permanentes de las empresas y también las necesidades temporales de las empresas, las necesidades de personal de las empresas, permanentes o temporales. Claro, me dirán ustedes con toda razón, y yo también, se los voy a decir ahora, siempre que se adopte una regulación de su contenido en la ley que tenga en cuenta efectivamente esas necesidades. Por supuesto, no cualquier regulación responde a este paradigma, tiene que ser una regulación adecuada. Y vamos a profundizar en esto, en la articulación técnica del principio. ¿Cómo delimitar? Si la clave está en ver qué trabajo es permanente, qué labor es permanente y qué labor es temporal, ¿qué criterio tenemos para delimitar eso? Bueno, como vimos, la clave está en ver qué clase de necesidad empresarial atiende la prestación del trabajo. De eso depende la duración. Es simplemente casi un principio de interdicción de la arbitrariedad en materia de contratación, punto. No hay más. No hay más. ¿Qué clase de necesidad debe ser atendida por la prestación del trabajador? Y aquí hay una cuestión técnica, ¿no? Hay un criterio... Esto no tiene puntero, ¿no? ¿O sí? No tiene, ¿no? Puntero. Ah, ya lo encontré. Bien, y aquí lo que tenemos es que hacer una distinción entre lo que son necesidades ordinarias o normales y necesidades no ordinarias o no habituales. Esto aquí, quizá esto de habitual está repetido. Distinguir entre necesidades ordinarias y no ordinarias, y entre necesidades permanentes y no permanentes. Esta es la clave de toda la distinción. ¿Cuáles son las necesidades ordinarias en una empresa? Aquellas que son indispensables o necesarias para realizar las tareas que constituyen su objeto. La empresa fabrica mesas, pues todo lo que se necesita normalmente para fabricar mesas, sin lo cual no se podría fabricar la mesa. En cambio, las necesidades son no ordinarias o no habituales, son las que no se necesitan para fabricar una mesa, pero que excepcionalmente pueden ser requeridas. Yo para fabricar una mesa necesito muchas cosas que tienen que ver con el proceso estricto de fabricación de la mesa o que lo complementan, pero que las necesito. Y hay otras que no las necesito, pero que puedo eventualmente recurrir a ellas porque me hace falta, pero de una manera excepcional. Y por otro lado, hay que ver qué necesidades son permanentes o habituales o son no permanentes o coyunturales.
Las primeras tienen carácter constante y las segundas tienen carácter puramente esporádico o habitual. Claro, la idea es que una necesidad ordinaria, las necesidades ordinarias, las que tienen que ver pues, por ejemplo, con el tratamiento de la madera, pueden ser requeridas de manera permanente o incluso de manera no permanente, ya veremos cómo. Y las necesidades no ordinarias, en cambio, por su propia naturaleza, son necesidades no permanentes. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, la clave de esto, ¿cuál es? Si una necesidad es si el trabajador va a realizar una tarea que forma parte de las necesidades ordinarias de la empresa y además es requerida con carácter permanente, yo voy a trabajar como carpintero fabricando mesas con el volumen normal, dentro del volumen normal con el que esta empresa trabaja, entonces debo celebrar con la empresa un contrato por tiempo indefinido. Las que satisfacen necesidades ordinarias y permanentes deben ser cubiertas con trabajadores por tiempo indefinido. En cambio, si el trabajo que realiza el trabajador va a cubrir una necesidad ordinaria, también vinculada con el tratamiento de la madera, pero no permanente porque se deriva de un aumento puramente temporal de esa necesidad, de esas necesidades ordinarias, es decir, yo normalmente cumplo con mi volumen habitual de pedidos de 50 mesas, según mi proyecto, con 3 trabajadores, pero ahora tengo un volumen excepcional de pedidos que me requiere de un trabajador más, entonces ese aumento puramente cuantitativo puede ser cubierto por un contrato de duración determinada. O finalmente, si estamos entre el siguiente supuesto, necesidades no habituales, que por su propia naturaleza pues son coyunturales o no permanentes, o sea, eso normalmente no se requiere, lo estoy yo solicitando de manera excepcional, entonces también podré celebrar un contrato de duración determinada. Ya con estos criterios podemos nosotros tomar decisiones, siempre que podamos entender que el trabajador es requerido para una labor no ordinaria o habitual, contrato de duración determinada. Siempre que el trabajador es requerido para una tarea ordinaria pero que se requiere en un volumen superior al normal, contrato de duración determinada. En los demás casos, cuando se atiende una necesidad permanente, que además, u ordinaria, una necesidad ordinaria que además tiene carácter permanente, entonces contrato por tiempo indefinido. Esa es la lógica. Ahora, podemos dar un paso más. Podemos construir una tipología de modalidades de trabajo que son capaces de dar lugar a una vinculación permanente o temporal. ¿Cuáles son las modalidades típicas de trabajo estable, por ejemplo? Para empezar, ¿cuándo hay trabajo estable? En primer lugar, en lo que llamamos el trabajo estable de naturaleza regular, donde se cubren necesidades ordinarias y permanentes de la empresa que son requeridas de manera continua. Es el trabajo normal, ordinario, que se requiere de manera constante a lo largo del tiempo. En cambio, el llamado trabajo fijo, discontinuo, intermitente, de temporada o estacional, es aquel que satisface también una necesidad ordinaria, pero que no es requerida de manera constante, sino de manera cíclica, intermitente o solamente por temporadas. O solamente por temporadas, de manera, digamos, esporádica. En ambos casos, la lógica es finalmente la misma. El trabajo no es temporal, sino responde a una necesidad que se repite, que es permanente. Ahora, las modalidades de trabajo temporal que se derivan del cruce de lo anterior son 3. Trabajo eventual,
donde nos encontramos con necesidades ordinarias, pero que no son requeridas de manera permanente, sino de manera temporal, porque responden a un incremento puramente coyuntural de la necesidad de esas tareas, por razones o factores no duraderos, aumento excepcional de pedidos, retraso en los suministros. Yo tengo unos pedidos determinados, pero resulta que no me han llegado los insumos, tengo un atraso, necesito contratar a alguien más para producir con más velocidad esto. Los plazos de entrega se han reducido, se ha producido una huelga. Claro, mientras esté la huelga yo no puedo sustituir a los huelguistas, pero cuando acabe la huelga, si tengo que recuperar tiempo, podré contratar a alguien, ¿no? Claro, normalmente eso no tiene la intensidad, las huelgas últimamente, como para que justifiquen esto, pero podrían hacerlo. Trabajo eventual. Luego está el trabajo interino de suplencia. Aquí lo que pasa no es que aumente el volumen de tareas, sino que se reducen los trabajadores. Se reducen los trabajadores temporalmente, porque un trabajador con un contrato permanente o por tiempo indefinido, que realiza una labor permanente y ordinaria, ve suspendido su contrato y tenemos que sustituirlo. Pero también puede ser un trabajador con contrato de duración determinada que enferma, que también experimenta alguna causa de, digamos, de suspensión del contrato, y también hay que sustituir. Y finalmente está el trabajo accidental, el que supone la ejecución de tareas no ordinarias ni permanentes, que son requeridas de manera excepcional y que por tanto pues justifican también un vínculo temporal. Yo tengo un cuadro en el que se ensamblan todas estas categorías, pero no lo he sabido plasmar, pero básicamente se trata de distinguir entre necesidades ordinarias y no ordinarias. Las ordinarias permanentes o temporales. Dentro de las permanentes, las continuas y las discontinuas. Y dentro de las temporales, aumentos no previstos de necesidades ordinarias, disminución temporal de efectivos. Y finalmente, en las labores no ordinarias, el supuesto del trabajo accidental. Entonces, para que una regulación de las modalidades de contratación pueda ser considerada causal, pero flexible, ¿qué requisito debería cumplir? Pues permitir la contratación temporal en estos tres supuestos y garantizar la contratación por tiempo indefinido en estos dos. Si lo consigue, difícilmente podrá ser considerada rígida, porque este esquema cubre conceptualmente todas las posibilidades que pueden presentarse a la hora de atender, de satisfacer las necesidades empresariales. O sea, el esquema no será rígido desde la perspectiva que hemos entendido nosotros. De la rigidez lo será desde la perspectiva neoliberal, pero como alguna vez nos pasó cuando estuvimos trabajando en el Ministerio de Trabajo, que Economía nos trabó una norma en el CCB, pero nos la trabó porque estaba en contra de la regulación. No era un tema de cuál era el contenido, sino que los de Economía entendían que cualquier regulación no era positiva, ¿no? Era un tema vinculado con la subcontratación. Luego vinieron los gringos y en una noche nos obligaron a hacer, para firmar el TLC, lo que nosotros íbamos a hacer de una manera meditada y mejor unos años antes, ¿no? Pero bueno, así son las cosas a veces, ¿no? Bueno, entonces eso. Una regulación de este tipo puede ser considerada causal y a la vez flexible y atender ambas perspectivas. Ahora, la condena del principio de estabilidad. Entonces, para concluir, si lo anterior resulta conceptualmente claro, ¿por qué el principio de estabilidad en el empleo ha sido considerado, sobre todo en los 80 y 90, como el paradigma más absoluto de la rigidez? Propugnándose que debe desaparecer o deben crearse excepciones profundas de este principio. ¿Por qué? Porque si estas ideas son, creo yo, conceptualmente pues, admisibles, razonables, ¿no? Por lo menos partiendo de los presupuestos a los cuales me dedican. Bueno, esto seguramente
Depende de varios factores, claro. Primer factor, evidentemente, posibilidad de que existan regulaciones inadecuadas, rígidas, pues, ¿no? Una cosa es que esto sea conceptualmente así y otra que se plasme en la ley de este modo, ¿no? Es posible que no sea así, que haya una regulación, que en muchos casos existan regulaciones rígidas que no permitan esta adaptación. Pero yo creo que este no ha sido el problema fundamental. El problema fundamental ha sido otro, porque imagínense, el decreto ley 18471 que rigió en el Perú la contratación durante mucho tiempo, establecía algo así como: el contrato de trabajo podrá ser de duración determinada cuando así lo requiere el carácter temporal o accidental de la obra a prestar o el servicio a realizar, algo así. Eso no podía ser rígido. Carácter temporal o accidental, está en la lógica de lo que hemos visto, no podía ser rígido. Y sin embargo, pues el decreto ley 22.126 estableció excepciones, en fin, todo un drama con un principio que en su naturaleza era amplio, general. Todo lo que sea temporal o accidental se podía contratar. ¿Qué más quiere? Bueno, ¿qué más quiere? Pues hacer lo que me dé la gana, seguramente, ¿no? Bueno, pues es legítimo. Yo también quiero hacer lo que me dé la gana, pero no puedo, ¿no? Porque hay otros intereses a los cuales hay que atender en la sociedad, no solo al mío, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay detrás más, además de esto? Primero, la crítica ideológica al intervencionismo legislativo que conlleva el principio, ¿no? Que lo identifica como un factor de rigidez en sí mismo, ¿no? Sobre la base de considerar pues, que la libre decisión de las partes es una fórmula más adecuada, ¿no? de determinar la duración del contrato de trabajo. Hay una crítica ideológica ahí, ¿no? Partiendo de un paradigma y una comprensión distinta, difícilmente compatible con el modelo constitucional, por cierto. Y en segundo lugar, también otro elemento más, la consideración de los límites que impone a la libre voluntad del empleador, el principio de estabilidad en el empleo, como trabas, no es lo mismo que lo anterior, ¿eh? No es exactamente lo mismo, como trabas para la creación del empleo. Es decir, aunque esto sea justo, hay otros que dicen que el problema es que eso desanima a los empleadores a contratar. O sea, los empleadores no se atreven a contratar. No quieren, contratan menos de lo que le contratarían, como si los empleadores contratasen por lo que dice la ley y no por lo que dice el mercado. No, yo cuando voy a contratar a un trabajador no miro lo que me pide el mercado, sino voy a la ley. No sé. Yo pienso que si yo actuase así sería un mal empresario y seguramente ya hubiera quebrado, ¿no? Antes de empezar. Pero bueno, en todo caso, estas críticas, el efecto que han tenido no ha sido la supresión del principio de estabilidad. En todas cosas porque por razones constitucionales no se puede en la mayor parte de ordenamientos que sancionan el derecho al trabajo de los ciudadanos, sino la creación de excepciones, primero temporales e incluso excepciones definitivas al principio, o sea, contratos temporales no causales. Contratos temporales no causales inspirados en razones de fomento del empleo, como hay mucho paro, como se dice en España, pues si usted contrata un desempleado lo puede contratar por tiempo determinado. O incluso de fomento de la flexibilidad empresarial. Vamos a fomentar la contratación y el despido de trabajadores temporales porque eso es más fácil que descausalizar el despido, ¿no? Y entonces toda la adaptación o de liberalizar todo el derecho del trabajo, liberalizo la contratación. Entonces, cualquier necesidad de adaptación que usted tenga la resuelve contratando y despidiendo. No adaptando la jornada, no adaptando las condiciones, no, contratando y despidiendo todo. Y lo demás lo dejamos como está. Y entonces a la contratación laboral, a su regulación, se le asignan funciones que no le corresponden, ¿no? Como el fomento del empleo. La regulación de la contratación no está ni para limitar el empleo ni para fomentarlo. Está para adaptar la duración del contrato a la necesidad de la empresa y punto. O incluso de flexibilización del sistema, porque ya la contratación es flexible con esa lógica. Hay una especie de triada maldita entre contratación temporal, fomento del empleo, flexibilidad, que se añade, ¿no?, al papel ordinario que tiene la regulación de la contratación, que es satisfacer la necesidad empresarial, garantizando a su vez el derecho del trabajador. Y el resultado de esto, en muchos ordenamientos, el español es el más claro, el argentino, el peruano, han sido unos resultados nefastos en términos de dualismo
división de trabajadores en dos grandes bloques, temporales cada vez más, fijos cada vez menos, precarización de las relaciones laborales, trabajadores muy inestables que van rotando constantemente, degradación de las condiciones laborales, trabajadores temporales que reciben que tienen condiciones laborales peores, con nivel de formación peor, con una profesionalidad muy limitada, degradación del modelo laboral. Claro, ¿a cambio de qué? Bueno, porque en eso resulta que aquí el empleo floreció, pues tampoco. Un incremento del empleo que nunca llegó a ser consistente y que además a la primera que el ciclo, o sea, digamos, lo único que se consiguió es aumentar la elasticidad de la contratación a las fluctuaciones de la demanda. O sea, esto va más rápido, pero cuando aumenta la demanda, la economía va para arriba, el empleo crece más, pero cuando cae, cae hasta el suelo. Es lo único que se consiguió, pero con todos esos otros costos que quizás no hubieran justificado lo primero, esto último, esos costos. En todo caso, esta es una historia que tiene una última etapa, que es la de la revalorización de la estabilidad. O sea, lo moderno ya no es defender la rigidez del principio de estabilidad en el empleo, ¿no? Como Óscar Hermida tiene escrito, lo que voy a decir es casi palabras de Óscar Hermida, porque me gusta mucho cómo lo explica, ¿no? Estos efectos condujeron ya a finales de los 90 a revalorizar la idea de estabilidad o de continuidad, pero no ya desde la perspectiva de la tutela del interés del trabajador, sino de la tutela del interés del empleador, incluso del sistema económico de la sociedad. Se empieza a pensar que la estabilidad es buena para la sociedad, para la economía y hasta para el empleador. Porque la inestabilidad solo es funcional para el empleador a corto plazo, le da más poder, le permite tener al trabajador más presionado y pues, en ciertos sectores con muy poco valor añadido, donde la mano de obra poco cualificada, fácilmente sustituible, que puede rotar. Pero más allá es disfuncional para todos, ¿no? Incluso para el empleador, porque hay dos axiomas básicos, como dice Óscar, de la administración de personal que se desconocen aquí, ¿no? El primero es la capacitación de los trabajadores y el segundo es el compromiso, el involucramiento con los objetivos de la empresa. Pues claro, ¿cómo va a invertir un empleador en formar un trabajador que está de paso en la empresa? Y cómo el trabajador se va a poner la camiseta de la empresa si en realidad está ahí también de paso, está ahí ocasionalmente, no tiene nada garantizado. Entonces eso para una empresa muy simple, muy elemental, eso puede funcionar, pero una empresa en condiciones que quiera competir en un mercado con una cierta sofisticación, con un proceso productivo complejo, eso no funciona. Eso no funciona, ¿no? La continuidad de la relación de trabajo, en cambio, alienta el compromiso con los objetivos de la empresa. Yo tengo la camiseta de la empresa. Alienta la formación, el trabajador tiene interés en prepararse, en desarrollar su profesionalidad, el empleador en invertir. Eso a su vez fomenta que el trabajador mejor formado sea más productivo, pueda adaptarse mejor al cambio, sea más eficiente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el principio de estabilidad tiene una función de fomento del desarrollo de un modelo de competitividad de gama alta y no de gama baja, ¿no? Lo otro es una cosa muy de tercer mundo, ¿no? Muy de tercer mundo, muy elemental, muy para empezar, ¿no? Pero no, pues de muy poco futuro, de muy poca visión de futuro, ¿no? Para tener visión de futuro hay que plantearse otro tipo de modelos productivos y eso no se hace con trabajadores precarios, con salarios de miseria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la promoción de la estabilidad en el empleo, bien entendida, o sea, con una lógica que esté pensada para satisfacer todas las necesidades empresariales, no debería haber ninguna necesidad empresarial que no pueda ser satisfecha aplicando esta regla. Es un capítulo importante, por tanto, de las políticas de un desarrollo sano, de un desarrollo equilibrado de cualquier sistema productivo, ¿no? Es un elemento clave. Lo que pasa es que gallina que come huevo
aunque le cortes el pico. Una vez que los empresarios se acostumbran a contratar y despedir como les dé la gana, convénzalos ustedes luego que tienen que respetar estas reglas. No, yo también estoy, si a mí me dicen que puedo hacer lo que me dé la gana, después decir que es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza que me lo impongan. Y ese es el problema, que habiéndose generado ciertos hábitos, luego cambiarlos es una tarea muy difícil. Algo así pasa con la informalidad también, ¿no? De lo cual me hablaba mi amigo el otro día, ¿no? También los malos hábitos luego nos hacen adictos, ¿no? A esos malos hábitos como la droga, y luego es muy difícil salir de ellos, pero es una necesidad. Bueno, yo es que son las 8 y tiene que entrar Villavicencio, pero si alguien quiere comentar algo sobre esto, a mí me apetecía mucho hablar de este tema, lo he tratado muy pocas veces, salvo en el máster, y son ideas pues, que yo creo que hay que destacar. A ver, Patricio y María Katia, ¿no hay más? Porque de ahí ya entra Villavicencio. Wilfredo, yo quería preguntarte si, o sea, todos los conceptos yo creo que están bien redondos. Sin embargo, lo que me preocupa es que estamos partiendo del supuesto de que el Estado va a responder bien y oportunamente a las necesidades de flexibilidad y estabilidad, y también, asimismo, la administración, o sea, no solo claro, las leyes, sino también la administración y el Poder Judicial. Y esto, lamentablemente, no sé si poner como ejemplo a nuestro país, no ocurre así. Bueno, ya les dirá Villavicencio, ¿no? Pero en el Perú hay un diseño, no es malo el diseño que hay de los contratos de duración determinada. Está en esta lógica, más o menos. Si uno hace un cuadrito, el cuadrito que yo iba a hacer, pero no lo sé plasmar aquí. Luego más o menos corresponde con cada modalidad. Lo que hay que hacer ahí es quitar el contrato por incremento de actividad, simplemente, y el esquema funcionaría con arreglo a esta lógica, ¿no? Y como el hecho de que, digamos, como toda obra humana, finalmente la legislación sea perfectible, la actuación de la administración sea perfectible, nos hace, si acaso, reforzarnos más en la idea de que hay que construir esquemas conceptuales adecuados, que es lo que yo he hecho, ¿no? Solamente a partir de la claridad conceptual podemos luego nosotros intentar realizar propuestas e intentar pues ir encuadrando la realidad, aunque para eso se requiere voluntad política, ¿no? Pero claro, la voluntad política, si no tienes claros los conceptos, tampoco, ¿no? Entonces, seguramente habrá que hacer cambios en la legislación. Pero no creo que la respuesta a eso sea, bueno, pues que hagan los empleadores lo que quieran, ¿no? Tampoco, ¿no? No creo que hayas dicho tú eso tampoco, ¿no? ¿Entendés? Pero desde luego, pues claro, esos problemas existen, evidentemente, de adaptación de la realidad. Y pueden haberse abusos hasta del otro lado, y hasta imposición de mantener personal que no se necesita, pero no es lo normal, María Katia. Sí, teníamos una consulta, quizás una reflexión sobre este tema esta reflexión de convertir la determinación del contrato en un auto causal, ¿no? Que no depende de la libre decisión de las partes, ¿no? Que dependa de la satisfacción de necesidades productivas del empleador. Si hacemos esta construcción pensando en el ingreso del trabajador, ¿cuáles deberían ser los parámetros para la conclusión de la relación laboral por motivos económicos, tecnológicos? Porque creo que, digamos, este sistema como está, o la regulación como está, evidentemente favorece al mal empleador, pero siempre una preocupación empresarial es lo que yo llamaría la incertidumbre del futuro, ¿no? Es decir, claro, entonces esto tiene que funcionar. Esto va por una contraparte, ¿no? Si hiciéramos una construcción teórica al otro lado, ¿qué debería existir o qué sería lo mínimo, ¿no? Porque, digamos, la realidad es que el procedimiento como está previsto de cese colectivo por causas objetivas tiene también una limitación que tiene que ver con la decisión de la propia autoridad laboral, ¿no? Entonces, claro, las empresas tienen, claro, hay una distorsión de la situación. Hay un problema y, claro, el despido tiene que ser causal, ¿entiendes? Porque si no, no salimos, ¿no? de este esquema, y daría lo mismo, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Ahora, curiosamente, el sistema peruano es causalista en el ingreso, pero tiene un contrato por el cual se cuela todo los no causales, y luego es muy rígido en la extinción. Eso tiene poco sentido, ¿no? Y sujeto además a autorización administrativa, con lo cual el gran problema es el despido incausado, fraudulento, el despido disciplinario. ¿Pero por qué? Porque en el fondo no existe una regulación correcta
del despido por razones empresariales, que además debería ser un despido. Bueno, el Perú es un despido que no cuesta, y el otro sí cuesta. España cuesta un poco menos que el otro, la mitad que el otro. El proyecto de ley general de trabajo también tenía una indemnización menor, ¿no? Entonces, eso debe ir acompañado de una regulación que también responde a esta misma lógica, pero en la extinción. Cosa que no se hace y que termina presionando. Entonces terminamos desvirtuando todo. Pues. Efectivamente, yo no quiero hablar más porque se me va a enfadar Alfredo Villavicencio, y es el decano. Yo estaré viniendo por aquí de vez en cuando, y el lunes dará la primera clase Margarita Ramos, y en todo caso estoy a su disposición a partir de ahora, pues en el correo electrónico y como quieran. Muchas gracias.